Bueno, entonces vamos a hacer un siguiente ejemplo de cómo ahora usando JavaScript podemos usar una función que no reciba solamente un dato, porque en los ejemplos anteriores la función que vimos recibía solo un dato, que por ejemplo era el nombre de una persona a la que queríamos saludar. Pero ¿qué sucede si queremos enviarle más datos a una función? Bueno, podemos separar cada uno de esos datos y decirle que le vamos a enviar el nombre, coma, el apellido, coma y la edad. En ese caso están separándose por comas cada uno de los parámetros que le están enviando a la función. Si vemos aquí, yo le estoy enviando a la función, ¿dónde está ejemplo JavaScript? Aquí. No es este. Ok, aquí le estoy enviando solamente un parámetro que es nombre. Si yo le quiero enviar varios, puedo poner nombre, coma, apellido, coma, edad, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo en donde yo le mande un conjunto de valores, por ejemplo, un grupo de números, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a generar uno nuevo, lo grabo y le voy a decir ejemplo arreglos, ¿no? .html, ¿no? Le llamé un arreglo porque de hecho es vean que me genero mi estructura básica. Ok, me pasa body y en body creo mi etiqueta script. Y ahí dentro de script simplemente voy a generar un arreglo que le voy a llamar números. Puedo hacer bat o let, por ejemplo, y aquí le puedo decir números. Es igual y pongo un conjunto de valores encerrados entre corchetes. ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a suponer que quiero calcular los promedios de la temperatura. Vamos a suponer que en un día estuvimos a 25 grados, el otro día estuvimos a 17, el tercer día estuvimos a 20 grados y por último estuvimos a 19 grados. Vamos a suponer que yo quiero, bueno, vamos a suponer que sea la semana, son 5 días, vamos a poner 5 días entre semana, obviamente de lunes a viernes, y vamos a suponer que el día viernes estuvo a 22 grados, ¿no? Entonces esos son los números que corresponden a las temperaturas que tuve. Entonces lo que quiero es pasarle estos 5 números a una función y que me regrese la temperatura promedio. ¿Ok? Entonces, nuevamente, lo que voy a hacer aquí es decirle, bueno, ya que tengo mis números, ahora voy a enviárselos a una función que calcule el promedio. Entonces le voy a llamar a la función calcular promedio, ¿no? O promedio, mejor dicho. Promedio, así se va a llamar mi función. Y a promedio le voy a enviar los números. Nuevamente, al igual que en el ejemplo anterior, si yo abro este ejemplo que se llama ejemplo, déjame ver, documentos, ok. Tengo aquí mis archivos y si le digo, a ver, abre el archivo que se llama ejemplo arreglos, no veo nada, pero si me voy a la consola, aquí veo mi código fuente, en mi consola, perdón, y aquí veo que se está intentando invocar una función que se llama promedio. Vean, aquí lo dice claramente, no puede encontrar la función llamada promedio, ¿verdad? Entonces aquí vemos que aquí se está invocando la función promedio y esa es la que no puede encontrar. Para que la encuentre, pues tenemos que agregarla. ¿Qué tenemos que hacer? Nuevamente, tenemos que escribir la palabra function, seguido del nombre de la función. Lo voy a copiar para que no me equivoque y sea exactamente la misma. ¿Ok? Y aquí le voy a decir que simple y sencillamente va a recibir un arreglo, ¿no? Le voy a llamar arreglo. Ahí está. Vean que cuando pongo esto, perdón, pongo el cuerpo, cuando ya pongo la función llamada promedio, yo me vengo acá a mi navegador y mi navegador ya no va a protestar, ¿verdad? Le digo actualizar. Vean, ya no me está marcando error porque ya encontró la función. Entonces, ¿qué va a hacer esta función? Vamos a calcularlo de diferentes formas. Vamos a empezar con la forma más sencilla, en donde yo tengo un arreglo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Lo primero que tengo que hacer es calcular, sumar cada uno de esos valores. Entonces voy a generar una variable que le va a llamar suma. Y inicialmente va a tener el valor 0. ¿Ok? Suma vale 0. Después que tengo otra variable que se va a llamar, le voy a llamar i, también va a empezar con 0. Ok. Bueno, en vez de i le voy a llamar índice para que sea más claro. Índice. Ok. Entonces vean que si yo le digo, voy a empezar a procesar, le digo while significa mientras. ¿Mientras qué? Mientras índice sea menor que ¿qué? Que arreglo punto length. Vean que cuando escribo arreglo, es el nombre de lo que recibió. Mientras sea menor, vean que estamos empezando desde 0, el primer valor vale 0, y mi número de arreglo son 5. Entonces esto tiene una longitud de 5. Entonces, aquí dice, mientras el índice sea menor que el número de elementos que tiene mi arreglo, vas a estar haciendo esta operación. ¿Qué vas a estar haciendo? Vas a dejar en la variable suma el resultado de sumarle cada uno de los valores que tengas en el arreglo. ¿Ok? Aquí le está sumando cada uno de ellos. Y ya que le sumó, el siguiente paso consiste en sumarle 1 a mi índice para que pase al siguiente renglón. Entonces le digo índice más, ¿no? Entonces aquí lo que estoy haciendo es incremento en 1. Y aquí lo que estoy haciendo es acumular cada uno de los valores que fui encontrando dentro de mi arreglo. ¿En dónde los voy a acumular? En la variable suma. Bueno, entonces para terminar, a ver, le digo, muéstrame en la consola el resultado de la suma. Por el momento solo le voy a decir que me muestre el resultado de la suma. A ver, grabo, regreso aquí a mi navegador y le digo, a ver, muéstrame qué ha pasado. Le digo actualizar y vean que aquí la suma me está diciendo que son 103. Hasta ahí está bien. Son 103 la suma de todas las temperaturas. Ahora, como lo que estoy buscando es la suma promedio, entonces lo que tengo que decirle es que en realidad la suma la divida entre el número de elementos que tiene mi arreglo, que es este. Que ya sabemos que son 5, pero si cambia, pues ahí va a ser dinámico. Entonces ahora sí grabo, vean que acá en el caso pasado, en el caso anterior, me estaba diciendo que la suma era 103. Si le digo actualizar, ahora me dice que el promedio fue 20 grados con 6. 20.6 grados fue el promedio de la semana. Ok, ya lo vi en la consola, pues ahora ya nada más falta mostrarlo en mi página web. Por lo tanto, regreso acá a mi archivo, genero una etiqueta en donde voy a mostrar mi resultado, que por ejemplo puede ser un párrafo. Y al párrafo le voy a poner nuevamente el ID, el mismo que hice hace rato, que es resultado. Ok. Y entonces después de mostrarlo en la consola, puedo decirle que haga referencia al elemento cuyo ID es resultado, que ya sabemos que lo tengo aquí, vean, lo copio. Le digo, toma el elemento resultado, ok, y eso almacenámoslo en una variable que se va a llamar párrafo. Ok, y ya que tienes esa variable, al párrafo, a la variable llamada párrafo, punto,
quiero que pongas como texto lo siguiente. El promedio es, bueno, más bien la temperatura promedio. Temperatura promedio. Ok. Más esto lo voy a almacenar en una variable llamada promedio. No, resultado salida. No quiero revolver las cosas. Ahí está, salida. Eso se va a almacenar en una variable llamada salida. Por lo tanto, puedo usar el resultado de la división. Le borro esto que sobra y le digo que me lo muestre después de ese texto. Termino con punto y coma porque recuerden que esto es JavaScript. Ahora sí, grabo, regreso acá a mi pantalla inicial y vean que cuando le doy a actualizar, aquí me dice que la temperatura promedio son 26.6 grados. Para validarlo, yo aquí puedo agregar nuevas temperaturas o disminuir lo que quiera. Puedo agregar una nueva, por ejemplo, un día muy caluroso, que estuvieron a 30 grados. Para tener todos los 7 días de la semana, le diría que el día siguiente estuvieron a 28. Grabo y vean que le doy a actualizar y ahora la temperatura subió a 23 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos viendo en este ejemplo? Lo que estamos viendo es que le estoy mandando un conjunto de valores dentro de un arreglo llamado números. Aquí invoco la función. Y la función es esta, ¿no? Esto, todas aquí. Déjenme quitar las líneas en blanco. Esta es mi función. ¿Cómo se llama mi función? Mi función se llama promedio. Recibe el arreglo, lo guarda en una variable que se llama salida después de hacer la operación. Vean que tengo aquí una variable que va a almacenar los valores. Esta lo que va a hacer es almacenar los valores o los resultados. El total, más bien, el total de sumas. Total de temperaturas. Y la variable índice es la que va a ir cambiando para saber qué elemento de todos los arreglos que tengo, qué elemento de todos los valores que tengo dentro de mi arreglo, cuál es el que me interesa procesar. ¿Sale? El índice es el que me permite seleccionar un elemento, ¿no? Un elemento dentro de un arreglo. ¿Ok? Bueno, elemento. Ok, entonces aquí estoy haciendo una función while para hacer la suma. Ya vieron que ya funciona, ¿no? Otra forma de hacerlo es utilizar un for. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer para hacer el for? Pues prácticamente lo mismo. Voy a sustituir esto por un for. En este caso, la función for hace exactamente lo mismo, nada más que hace las cosas un poquito más amigables para nosotros. Vean, en este caso la función es for y aquí decimos let índice es igual a 0, mientras índice sea menor que lo mismo que de hecho lo mismo que habíamos puesto aquí. Vean, casi voy a copiar lo que tenía acá en mi condición y lo pego acá como segundo parámetro del for. Y después de eso pongo punto y coma y por último pongo el incremento. Que si observan aquí yo puse índice más. Vean, voy a copiar esto y lo voy a poner aquí como tercer elemento del for. ¿Ok? Después de esto abro la llave. Ahí está. Y simple y sencillamente hago la misma acumulación. Vean, lo que estoy haciendo es tomar mi while y lo estoy convirtiendo en un for.
Ahí está. Entonces ya quito todo lo que antes tenía, que es esto. Ahí está. O sea, ya quité el while y ahora lo convertí en un for. El resultado debe ser exactamente el mismo. Vean, si regreso acá y le doy a actualizar, ahí vemos que sigue siendo en la misma temperatura promedio, ya sea con while o con for, el resultado es exactamente el mismo. ¿Qué hace el for? Pues el for va iterando cada uno de los elementos del arreglo, va tomando cada uno de los elementos según a donde apunta el índice y lo va acumulando en mi variable suma. La primera vez que entra, inicializa el índice en 0. Cada que hace esta operación, regresa y compara para ver si la condición se sigue cumpliendo, que esta es la condición, y si sí se cumple, hace la operación, que es esta, y al terminar de hacer la operación, hace este incremento, y después compara esto. Ese es el orden en que se ejecuta un for. ¿Sale? Va de nuevo. Primero, inicializa la variable con 0, que en este caso es índice igual a 0. Pueden inicializarlo con otro valor, pero yo estoy empezando con 0. Después de esto compara para saber si la condición se cumple. Si la condición se cumple, hace la operación que está dentro del cuerpo. Después de hacer la operación, regresa al tercer parámetro del for y lo ejecuta, que en este caso es súmale 1 al índice. Y así sucesivamente este proceso se está ejecutando tantas veces como la condición se cumple. ¿Sale? Si yo aquí vea, simplemente elimino el número y nada más dejo 2, vamos a suponer 2 valores, bueno, esto solo se va a repetir 2 veces. 25 y 17 tienen un promedio de 21. ¿Ok? Eso, entonces aquí está la misma solución, pero ahora con for.